En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. En estos breves versículos que hemos leído en el Evangelio de Mateo, sin lugar a duda, nosotros observamos de manera general al menos dos aspectos teológicos muy importantes. El primero de ellos es que no hay nadie que resista al llamado de Dios. Absolutamente nadie puede resistir al llamado de Dios. Dicen estos textos que hemos leído que el Señor vio a Pedro, vio a su hermano que estaban, a Andrés, remendando las redes, y lo vio, los llamó y le dijo, sígueme, y ellos inmediatamente lo siguieron. Luego también ve, dice la Escritura, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, y es la misma historia. No hay persona en la tierra a quien Dios salve y luego llame que se pueda resistir. Esto no depende realmente del hombre. La salvación pertenece a Dios. Creemos en un Dios que es todopoderoso y que tiene el poder, la autoridad para llamar a quien Él quiera, para salvar a quien Él quiera. Y este es el caso de estos hombres, que Él los salva primero y luego los llama. Los escoge, por así decirlo, primero, los capacita, los entrena y luego los llama a servir. Y no se pueden resistir. Y lo segundo que me llama la atención es que este llamado que el Señor hace a estos hombres en este pasaje de las Escrituras no fue un llamado a salvación, fue un llamado a servicio, porque estos hombres ya habían sido salvos primeramente. Dios no puede llamar a alguien y ven y sírveme si no es salvo. Nosotros debemos de comprender que la recopilación de un libro de la Biblia, vamos a suponer el mismo Evangelio de Mateo, no es que Mateo agarró en un día y escribió todo lo que tenía que ocurrir y todo lo que está descrito en Mateo. Pero los hechos que están descritos en Mateo no están realmente descritos en un orden cronológico. Entre un versículo y otro puede haber ocurrido otro evento que tal vez el escritor de la Biblia no lo mencionó. Y tal vez lo menciona Lucas o lo menciona Juan. Y eso es lo que ocurre con este texto. Uno cuando lee a primera instancia, uno parece ver que el Señor los ve, los llama y hagan esto. Empiecen a predicar el Evangelio, sean pescadores de almas. Y no es así. Antes de este texto está Juan 1, del 35 al 42. Y en esos pasajes se describe el llamamiento a salvación de estos hombres. Y desde que el Señor llamó a estos hombres, en Juan 1, del 35 en adelante, tal vez pasaron 10 a 12 meses, donde estos hombres estaban siendo entrenados, enseñados a los pies de Jesucristo. Eran los alumnos de Cristo, eran los discípulos del Señor. Eran personas que estaban oyendo las enseñanzas de aquel Dios que se había hecho hombre y estaba entre nosotros. Era normal que los hombres en ese tiempo tuvieran alumnos. Habían los maestros con sus alumnos. Recuerden, estamos en el tiempo de la Grecia antigua. Y ya Grecia había tenido sus Sócrates. Y Sócrates había tenido sus alumnos. Los fariseos y los escribas
eran maestros de la ley y tenían sus alumnos. Juan el Bautista fue un profeta y él tenía sus alumnos o discípulos. Ahora el Señor se encarga de llamar a unos hombres y en Juan 1:35 en adelante salva a estos hombres y después que los salva les enseña, y entonces viene este texto. Y el primer punto que yo quiero ver con ustedes es que el llamado de Dios empieza con Dios. Nadie en el reino de los cielos se autollama. De la noche a la mañana en muchos lugares surgen pastores. Se dividió una iglesia y salió de ahí y se proclamaron pastores. Salió otro grupo acá y salen pastores. ¿Quién nos nombró? ¿Quién nos llamó? Debe haber un orden, un llamado bíblico para que esto funcione. Hay un cuerpo que debe reconocer a los pastores como un don de Cristo para su iglesia. Esto no es así porque sí. Y veamos lo que dice el versículo número 18 del Evangelio de Mateo. Y dice allí: y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. La Biblia habla aquí de este mar de Galilea. Este mar de Galilea en el Antiguo Testamento era realmente conocido como el lago de Cineret. Realmente era un lago. En el Nuevo Testamento es conocido como el mar de Tiberias o el mar de Genesaret. Es un mar que geográficamente tiene unos 23 kilómetros de largo por unos 12 kilómetros de ancho. Y se dice que este mar está a unos 210 metros bajo el nivel del mar. Y mucho del ministerio de nuestro Señor Jesucristo giró alrededor de este lago, el lago de Genesaret, de Tiberias o de Cineret, o como dice la Biblia, el mar de Galilea. Y nosotros vemos que cuando empieza su ministerio, el Señor llama a estos hombres, y dice el texto, el versículo 18, que andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Debe llamarnos muchísimo la atención que el llamamiento y el lugar para escoger a estos hombres no fue de la corte del rey Herodes. En esta corte habían hombres muy preparados, muy inteligentes, muy capacitados o muy sabios según el mundo. Hay muchos sabios según el mundo, pero él lo coge en su ministerio al estar cerca del mar. ¿Por qué no fue a un lugar como la corte de Herodes? ¿Por qué no fue lugar tal vez como a la sinagoga, donde estaban hombres letrados? ¿Por qué no fue a buscar tal vez a los más importantes? Por una simple razón. Dice Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 y 27. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Si tú crees que vales mucho,
que tienes mucha valía, eso debe ser en Cristo. Y si en algo vamos a gloriarnos, va a ser en la afrentosa cruz de Cristo, donde Él se hizo maldito. Esa debe ser nuestra jactancia. ¿Pero de qué nos jactamos? Dios eligió lo inservible. Si queremos ponerlas en palabras del apóstol Pablo, Dios eligió lo que no era la basura o el estiércol. Son las palabras de Pablo. Él no se ve a sí mismo como digno del llamamiento supremo de Cristo. Él se ve a sí mismo como un abortivo, como el último. Y es más, Él dice, de entre los pecadores, yo el primero. Él comprendía muy bien el privilegio que tenía al haber sido llamado por Cristo. Por eso es que cuando Él va por el mar de Galilea, Él está buscando gente común y corriente, gente sencilla. Pero ¿quiénes eran los que llamaron? Porque hay pescadores que son muy inteligentes y conocen mucho de negocio. Hay pescadores que tienen barcos pesqueros, que tienen las fábricas, que procesan los atunes y hacen negocios. Y no salen a pescar, envían a gente a pescar. Pero me pregunto si estos hombres eran así. Y seguramente que no eran así. Porque dice la Biblia en Hechos, dice la Biblia, en primer lugar, que estos eran hermanos. En segundo lugar, eran pescadores, eran pobres. Pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención? A quienes Dios elige, eran gente analfabeta. Era gente que no sabía leer. ¿Sabes cómo le llama la Biblia? Iletrados. Eso es lo que escoge el Señor. No escogió un doctor, pero tampoco escogió al abogado, ni al arquitecto, ni al estudiante universitario. Escogió lo que no servía. Dice Hechos 4:13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, ahí están los dos elegidos, los pescadores, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¡Qué increíble! Estos hombres sin letras, vulgares, pescadores, pobres, son los que asombraban a los inteligentes. Son los que maravillaban a la gente que estaba en derredor. Gente del vulgo, común y silvestre. Dios salvó a estos hombres y los llamó. El llamado empieza siempre con Dios. Mi segundo punto es que ese llamado de Dios, recuerden, no estamos viendo el llamado de Dios para salvación, sino para servicio. Dios ya ha salvado a estos hombres. Ese llamado de Dios tiene un propósito siempre específico. Específico. Dice el versículo número 19 de Mateo capítulo 4. Y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. ¿Cuál es el propósito? Esa es nuestra primera pregunta en este punto. Y la segunda pregunta es, ¿qué debían hacer ellos? Bueno,
¿Para qué los quería Cristo? ¿Para qué los llamó? Estos hombres estaban bien, estaban trabajando para alimentar a sus hijos, a su mujer, para compartir con los vecinos. Estaban en sus quehaceres. Lo que estaban haciendo ellos era algo lícito. Era algo provechoso, bueno. Uno se da cuenta que estos hombres eran lo que falta en nuestra sociedad hoy. Eran trabajadores. Claro, hay algunos que exageran y son adictos al trabajo, que también es lo negativo, el polo opuesto. Yo creo que hay que tener un balance para trabajar, para atender a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestra familia, para tener un tiempo de recreación, un tiempo de descanso. No toda la vida es trabajo y trabajo y trabajo. El Señor llama a estos hombres que estaban trabajando, estaban en sus faenas, pero la pregunta es, ¿para qué el Señor los llamó? ¿Cuál fue el propósito por el que los llamó? Ahora el propósito del Señor era que en vez de pescar peces para la mesa, estos hombres se iban a encargar de reclutar almas u hombres para el reino de Dios. Eso era lo que ellos iban a hacer. Iban a ser pescadores de hombres. Tú ves en los evangelios, en el libro de Hechos, cómo estos hombres en verdad se esforzaron. Y cuando conocieron la luz del evangelio, cuando conocieron a Cristo, es que ellos querían que todo el mundo conozca a Cristo. Y una de las personas más evidentes de esto era Andrés. Mira lo que dice Andrés en Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Oye esto. Entonces lo trajo a Jesús. Oye, él recibe el evangelio y va con su hermano corriendo. Encontramos al Mesías, al Cristo, al enviado, al ungido. Está con nosotros, ha venido. ¿Serio? Sí, quiero que lo conozcas. Y agarró a su hermano Pedro. Señor, este es Pedro. Bueno, tú eres Simón y ahora te llamarás Pedro. ¿Qué interés que tenían ellos por las almas? ¿Qué interés? Juan capítulo 6, versículos 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, otra vez Andrés, hermano de Simón, Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? ¿Y sabe lo que dijo Jesús con ese muchacho que tenía? Tráemelo acá. Siempre estaba presentándole gente a Cristo. Juan capítulo 12, versículo 20 al 22, dice la Biblia: y había unos griegos entre los que subían a adorar a la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. El interés de Andrés era que la gente conociera a Jesús. ¿Sabes que el propósito en el llamado de estos hombres fue un propósito totalmente diferente al que se ve hoy en las iglesias? Tu interés
como cristiano, primordial, principal, debe ser este: el ser pescadores de almas. Que tú inviertas tiempo en compartir el Evangelio con aquellos que están en tinieblas, con aquellos que están en oscuridad. Mira, la sociedad está como está, porque la sociedad está en oscuridad. Quisiéramos tal vez, que la sociedad sea como las iglesias. Todos, mire, si se vieran ustedes, se los ve muy portaditos, bien, un rostro bien chévere, bien sonrientes, bonitos, elegantes. Pero la sociedad afuera es otra cosa. Hay maldad, hay abortos, hay homicidios, hay droga, hay prostitución. Y ninguno de ellos le va a resplandecer la luz de Cristo si tú no te preocupas por ellos. Los vecinos que están al lado tuyo, los que trabajan contigo, los que viven bajo tu hogar, han rendido sus vidas al Creador. Y tú eres el instrumento en las manos del Redentor. Tú eres el instrumento. El llamado del Señor tiene un propósito específico. Una vez que nos salva con un propósito muy claro. De hecho, la gran comisión, Él empieza salvando hombres e indicándole que tienen que salvar a hombres. Y cuando está terminando su ministerio, el Señor les dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos en base a este llamado del Señor? Dice el mismo texto en Mateo capítulo 4, el versículo 20. Dice: entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué debían hacer ellos? Ir en pos de Él, seguirle. ¿Qué implicaciones tenía esto al seguirle? ¿Qué implicaciones tenía ir en pos de Él? Yo creo que al menos habían 4 cosas. En primer lugar, ellos iban a estar aptos y equipados para el Señor. Aptos y equipados. Dios al que llama lo equipa. En segundo lugar, el seguirle para ellos representaba aprender a Cristo y aprenderlo de Él mismo. Mira, ellos no estaban viendo a Juan el Bautista. Eran los primeros hombres. No había Biblia. Cristo pasaba con ellos, comía con ellos, dormía con ellos, pescaba con ellos, viajaba con ellos. Y ellos tenían que aprender de Él. El propósito de seguirle era aprender de Cristo mismo. Hoy día tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. Y nosotros hacemos bien cuando día tras día, escudriñamos las Escrituras. Día tras día escudriñamos las Escrituras. El tercer propósito que implicaba el seguirle a Cristo era que ellos iban a aprender a ser constantes y diligentes en la comunión con Él. Y en cuarto lugar, iban ellos a aprender a hacer las cosas como Él lo hizo. ¿Y cómo Él hizo las cosas?
con diligencia, con fidelidad y también con amor o ternura. Él vio a la mujer adúltera y a ella la perdonó. ¿Sabes con quién estaba siempre airado el Señor? Con los hipócritas. Los que decían ser una cosa y por dentro eran otra. Con eso estaba enojado. Con los fariseos y los escribas. Mi tercer punto, ya para ir terminando, es que el llamado genuino del Señor requiere obediencia genuina. Veamos lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 20, sobre el mismo texto. Dice allí: entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Le siguieron. Es glorioso ver cómo el Señor ejerce su soberanía de manera absoluta sobre estos hombres, ni siquiera permitiéndoles terminar su trabajo. Es algo así como que Él da la orden y aquel que recibe el llamado está dispuesto a seguirle inmediatamente, cueste lo que cueste, cuando Él los llama. Cueste lo que cueste. Pero yo oro a Dios, hermanos, que Dios levante de en medio de nuestros hombres de valor, que estén dispuestos a dejarlo todo por amor a Cristo. Y que no seamos calculadores. Por amor a Cristo. En Mateo capítulo 10, versículo 37, dijo el Señor: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Lo cierto es que cuando tú ves el llamado del Señor, tú lo ves en Mateo, lo ves en Zaqueo, lo ves en Juan, en Pedro, lo ves en todos los demás apóstoles. Dejaron lo que estaban haciendo para rendir sus vidas a Cristo. A Cristo. Ellos inmediatamente dejaron sus redes y decidieron seguirles, animados únicamente por la promesa del Señor de prepararlos para una tarea muy superior y honorable: el ser un sirviente de Cristo, el ganar almas para su reino. Cuando tú vas al versículo 21 y al versículo 22 de Mateo 4, tú ves que se repite la misma historia. Dice allí 21 y 22: y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. A veces, si nosotros leemos esto, tú ves que ellos dejaron la barca, que es sinónimo de trabajo. Dejaron la barca. Y dejaron a su padre, que es el sinónimo de los afectos o de las emociones familiares.
lo dejaron todo por seguir a Cristo. Todo. Pedro en alguna vez que se jactaba de eso, le dice al Señor, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Y el Señor le dice, no hay nadie que lo haya dejado todo por causa de mí y reciba 100 veces más en esta vida, casa, padre, hermanos, hermanas. Así que esa es una promesa del Señor. Lo cierto es, mi hermano, que el llamado de Dios finalmente continúa hoy. Y continúa porque en este mismo texto que hemos leído, en Mateo 4, del 18 al 22, Él ve a dos hombres que están hermanos, a Andrés y a Simón, que estaban pescando. Y Él sigue andando y ocurre que sigue llamando. Ahora lo ve a Jacobo y a Juan. Y yo creo que Él sigue caminando por esta vida. Y Él sigue llamando a hombres y a mujeres a servirle y a salvación. Yo oro a Dios que en verdad la profesión de fe, si la tienes, no sea solamente eso como que digas, no, yo soy cristiano. Y te estanques en decir, soy cristiano y no sirves. Porque cuando Dios llama, llama con un propósito específico. ¿Qué te ha llamado Dios a hacer en esta vida mientras Él te presta los años de vida que estás viviendo? Yo no creo que Dios a mí me haya llamado solamente, anda, opera, ve paciente, haz plata. Yo no creo que Dios me haya llamado a mí a eso. Pero tampoco creo que Dios te haya llamado a hacer lo que tú más ocupa tu mente hoy. Yo oro al Señor que tú y yo seamos como estos hombres, ganadores de almas. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.